Buenas tardes. Estamos en su programa La Misión Continúa. En octubre del 2021 se inauguró el camino del sínodo sobre la sinodalidad. Ahora queremos empezar a compartir con ustedes el documento de síntesis de la Asamblea Sinodal. Esta Asamblea Sinodal empezó el 4 de octubre de este año y terminó el 29 de octubre. No es para hacer un documento más, es para seguir el camino. La próxima asamblea sinodal del sínodo sobre la sinodalidad se realizará en octubre del 2024. Por eso, esta primera sesión del sínodo sobre la sinodalidad ha concluido con la elaboración del documento de síntesis que todos los participantes ahí, en sus reflexiones y en sus conclusiones, llegaron a aprobar todo ese trabajo vivido en comunión y participación en la iglesia, como una señal de que se va caminando juntos. Este documento de síntesis tiene 3 partes. El rostro de la iglesia sinodal en su primera parte. En la parte 2, todos discípulos, todos misioneros. Y en la parte 3, tejer lazos y construir comunidad. En su primera parte de El rostro de la iglesia sinodal, se nos comparte la sinodalidad como experiencia y comprensión. Reunidos y enviados por la Trinidad, y la Trinidad es la excelencia de la comunión y participación. Se trata de entrar en una comunidad de fe y entramos por la iniciación cristiana. En su punto 4 de la primera parte, los pobres son los protagonistas del camino de la iglesia. En su punto 5, una iglesia de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es decir, una iglesia incluyente que no excluye a nadie. En su punto 6, las tradiciones de las iglesias orientales y de la iglesia latina, llamados a vivir en comunión. Y el punto 7, por el camino de la unidad de los cristianos. El mismo Jesús ha pedido para que todos seamos uno, como Él y el Padre son uno. En la parte 2, su gran lema es que todos somos discípulos y todos somos misioneros. En su punto 8 de esta parte, la iglesia es misión, su esencia es ser misionera. El punto 9, las mujeres en la vida y misión de la iglesia son protagonistas en la misión. El punto 10, la vida consagrada y agregaciones laicales, un signo carismático, no para que vivan separados, sino
viviendo en comunión y participación en la iglesia. El punto 11, los diáconos y presbíteros en una iglesia sinodal, en una iglesia servidora. El punto 12, el obispo en comunión eclesial. El obispo como vínculo de unión y comunión dentro de la diócesis, y como también el obispo en el ejercicio de su ministerio, viviendo la comunión eclesial, une a la iglesia particular con toda la iglesia universal. Y el punto 13, el obispo de Roma en el colegio episcopal. El Papa como obispo de Roma es el que garantiza la unidad y la colegialidad y comunión en toda la iglesia. En la parte tercera, se trata de que la iglesia va tejiendo lazos para construir comunidad. Por eso es necesario, como dice el punto 14, dar un enfoque sinodal de la formación, formarnos para caminar juntos. El punto 15 es sobre el discernimiento eclesial y las preguntas abiertas. Se trata de discernir para ir respondiendo a estas preguntas abiertas, para dar soluciones a los problemas complejos del mundo. El punto 16, si se trata de encontrarnos y de discernir, el punto 16 nos habla por una iglesia que escucha y acompaña. Y el punto 17, misioneros en el entorno digital. Se han abierto nuevos espacios, nuevos areópagos para evangelizar. Y el mundo cibernético, el mundo digital, es un nuevo areópago, un nuevo espacio. Y ahí también somos misioneros en la iglesia. El punto 18 nos va a hablar de los órganos de participación. ¿Cuáles son los órganos de participación en la vida de la iglesia? El punto 19 nos hablará de las agrupaciones de iglesia en la comunión de toda la iglesia. La iglesia es una, que vive en comunión. Y el punto 20 nos hablará del sínodo de los obispos y la asamblea de la iglesia. Damos pues lectura al documento de síntesis de la asamblea sinodal. Queridos hermanos, queridas hermanas, todos fuimos bautizados por un solo espíritu en un solo cuerpo, según el decir de 1 Corintios 12:13. Esta es la experiencia llena de alegría y gratitud que hemos vivido en esta primera sesión de la Asamblea Sinodal, celebrada del 4 al 28 de octubre del 2023, sobre el tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Por la gracia común del bautismo, hemos podido vivir juntos con un solo corazón y una sola alma, a pesar de la diversidad de orígenes, lenguas y culturas. Como un coro, hemos intentado cantar con la variedad de voces y la unidad de las almas. El Espíritu Santo nos ha hecho experimentar la armonía que solo Él sabe generar. Es un don y un testimonio en un mundo desgarrado y
dividido. Es el Espíritu el gran garante de la unidad en medio de este mundo, como nos dicen los padres sinodales, dividido y desgarrado. Continúa el texto. Nuestra asamblea tuvo lugar mientras viejas y nuevas guerras asolaban al mundo, con el drama absurdo de innumerables víctimas, el grito de los pobres, de los que se ven obligados a emigrar, de los que sufren la violencia o padecen las consecuencias devastadoras del cambio climático, resonaba entre nosotros, no solo a través de los medios de comunicación, sino también de las voces de muchos implicados personalmente con sus familias y sus pueblos en estos trágicos acontecimientos. Todos en todo momento lo hemos llevado en el corazón y en la oración, preguntándonos cómo pueden nuestras iglesias favorecer caminos de reconciliación, esperanza, justicia y paz. Nuestro encuentro tuvo lugar en Roma en torno al sucesor de Pedro, que nos confirmó en nuestra fe y nos animó a ser audaces en nuestra misión. Fue una gracia comenzar el camino de estos días con una vigilia ecuménica en la que vimos a los líderes y representantes de las demás confesiones cristianas rezar junto al Papa ante la tumba de Pedro. La unidad fermenta silenciosamente en el seno de la Santa Iglesia de Dios y la vemos con nuestros propios ojos y llenos de alegría damos testimonio de que ella, qué bueno y qué dulce es que los hermanos vivan juntos, como nos dice el Salmo 133. A instancias del Santo Padre, la asamblea vio a otros miembros del pueblo de Dios reunidos en torno a los obispos. Los obispos unidos entre sí con el obispo de Roma manifestaron la iglesia como comunión de iglesias, laicos y laicas, consagrados y consagradas, diáconos y sacerdotes, fueron con los obispos testigos de un proceso que quiere implicar a toda la iglesia y a todos en la iglesia. Se trata de ir caminando juntos, porque es un proceso. Y continúa el texto diciéndonos que recordaron que la asamblea no es un acontecimiento aislado. No se trata de hacer un documento más, sino la asamblea es una parte integrante y una etapa necesaria en el proceso sinodal. En la multiplicidad de intervenciones y la pluralidad de posiciones, resonó la experiencia de una iglesia que está aprendiendo el estilo de la sinodalidad y buscando las formas más adecuadas para realizarla. Hace más de 2 años que iniciamos el camino que nos ha llevado a esta sesión. Tras la apertura del proceso sinodal el 9 de octubre del 2021, todas las iglesias, aunque a ritmos diferentes, se comprometieron en un proceso de escucha que conoció etapas diocesanas, nacionales y continentales, cuyos resultados desembocaron en sus respectivos documentos. Esta sesión
abrió la fase en la que toda la iglesia recibe los frutos de esta consulta para discernir en la oración y el diálogo los caminos que el Espíritu nos pide seguir. Esta fase durará hasta octubre del 2024, cuando la segunda sesión de la Asamblea concluirá sus trabajos ofreciéndolos al Santo Padre. Todo el camino enraizado en la tradición de la Iglesia se desarrolla a la luz del magisterio conciliar. El Concilio Vaticano II fue en efecto como una semilla sembrada en el campo del mundo y de la Iglesia. La vida cotidiana de los creyentes, la experiencia de las iglesias en todos los pueblos y culturas, los numerosos testimonios de santidad, la reflexión de los teólogos, fueron el terreno en el que germinó y creció. El Sínodo 2021-2024 sigue aprovechando la energía de esa semilla y desarrollando su potencial. De hecho, el camino sinodal pone en práctica lo que el concilio enseñó sobre la Iglesia como misterio y pueblo de Dios, llamada a la santidad. Valora la contribución de todos los bautizados en la variedad de sus vocaciones a una mejor comprensión y práctica del Evangelio. En este sentido, constituye un verdadero acto de recepción ulterior del concilio, prolongando su inspiración y relanzando su fuerza profética para el mundo de hoy. Después de un mes de trabajo, ahora el Señor nos llama a volver a nuestras iglesias para transmitirlos a todos y transmitir los frutos de nuestro trabajo y continuar juntos el camino. Aquí en Roma éramos solo unos pocos, pero el sentido del camino sinodal convocado por el Santo Padre es implicar a todos los bautizados. Pausa. En Roma, aunque eran pocos, había representatividad de toda la iglesia. Continúa el documento. Deseamos fervientemente que así sea y queremos comprometernos para hacerlo posible. En este informe de síntesis hemos recogido los principales elementos que surgieron en el diálogo, la oración y el debate que caracterizaron estos días. Nuestras historias personales enriquecerán esta síntesis con el tono de la experiencia vivida que ninguna página puede devolver. Así podremos testimoniar los ricos que fueron los momentos de silencio y de escucha, de compartir y de oración. Compartiremos también que no es fácil escuchar ideas diferentes sin ceder inmediatamente a la tentación de replicar, ofrecer la propia contribución como un don para los demás y no como una certeza absoluta. Sin embargo, la gracia del Señor nos ha llevado a hacerlo a pesar de nuestras limitaciones, y esta ha sido para nosotros una verdadera experiencia de sinodalidad. Practicándola, la hemos comprendido mejor y hemos captado su valor. Hemos comprendido en efecto que caminar juntos como bautizados en la diversidad de carismas, vocaciones y ministerios es importante.
no solo para nuestras comunidades, sino también para el mundo. En efecto, la fraternidad evangélica es como una lámpara que no debe colocarse debajo de un celemín, debajo de una olla o debajo de un canasto, sino sobre el candelero para que ilumine toda la casa, como nos lo dice Jesús en Mateo 5:15. El mundo necesita hoy, más que nunca, este testimonio. Como discípulos de Jesús no podemos eludir la tarea de mostrar y transmitir una humanidad herida. Y hemos de transmitir el amor y la ternura de Dios. Los trabajos de esta sesión se desarrollaron siguiendo el esquema ofrecido por el instrumento de trabajo, que invitaba a reflexionar sobre los signos característicos de una iglesia sinodal y las dinámicas de comunión, misión y participación que la habitan. El debate sobre las cuestiones propuestas confirmó la bondad de la estructura general del esquema. Pudimos entrar en el fondo de las cuestiones, identificar los temas que requieren un estudio de profundidad y presentar un primer núcleo de propuestas. A la luz de los progresos realizados, el informe de síntesis no repite ni reitera todos los contenidos del instrumento del trabajo, sino que relanza los que se consideran prioritarios. No se trata en modo alguno de un documento final, sino de una herramienta al servicio del discernimiento que aún deberá continuar. El texto se estructura en 3 partes. La primera esboza el rostro de la iglesia sinodal, presentando los principios teológicos que iluminan y fundamentan la sinodalidad. Aquí el estilo de la sinodalidad aparece como un modo de actuar y operar en la fe que brota de la contemplación de la Trinidad y valora la unidad y la variedad como riqueza eclesial. La segunda parte, titulada Todos discípulos, todos misioneros, trata de todos los implicados en la vida y misión de la iglesia y de sus relaciones. En esta parte, la sinodalidad se presenta principalmente como un camino conjunto del pueblo de Dios, caminar juntos, y como un diálogo fecundo de carismas y ministerios al servicio de la venida del reino. La tercera parte lleva por título Tejer lazos, generar comunidad. Aquí la sinodalidad aparece principalmente como un conjunto de procesos y una red de organismos que permiten el intercambio entre las iglesias y el diálogo con el mundo. En cada una de las 3 partes, cada capítulo recoge las convergencias, las cuestiones que deben abordarse y las propuestas surgidas del diálogo. Las convergencias identifican los puntos fijos a los que puede mirar la reflexión. Son como un mapa que nos permite orientarnos en el camino y no perdernos. Las cuestiones a tratar recogen los puntos sobre los que hemos reconocido
que es necesario continuar el estudio teológico, pastoral, canónico. Son como encrucijadas en las que hay que detenerse para comprender mejor la dirección a tomar. Las propuestas, en cambio, indican posibles caminos a seguir. Algunas se sugieren, otras se recomiendan, otras se piden con más fuerza y determinación. En los próximos meses, las conferencias episcopales y las estructuras jerárquicas de las iglesias orientales católicas, actuando como enlace entre las iglesias locales y la Secretaría General del Sínodo, desempeñarán un papel importante en el desarrollo de la reflexión. A partir de las convergencias alcanzadas, favoreciendo su profundización teológica y pastoral y señalando sus implicaciones canónicas. Llevamos en el corazón el deseo sostenido por la esperanza de que el clima de escucha mutua y de diálogo sincero que hemos experimentado durante nuestros días de trabajo juntos en Roma se irradie en nuestras comunidades y en todo el mundo a servicio del crecimiento de la buena semilla del reino de Dios. Hasta aquí la introducción de nuestro documento de síntesis de esta asamblea sinodal. En los próximos programas seguiremos compartiendo la riqueza de todo lo vivido en el sínodo, en esta asamblea, porque no ha terminado el sínodo. Se terminará y concluirá en octubre del próximo año, no para cerrar camino, sino sobre todo para seguir caminando juntos. Por eso, en el próximo programa entramos a la parte 1, donde veremos el rostro de la iglesia sinodal, la sinodalidad como experiencia y comprensión. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.